Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Felices Pascuas de Resurrección. Amén. Jesús resucitó. Y saben, es la noticia más maravillosa que todo ser humano puede escuchar. Y sé que el domingo pasado escuchamos algo sobre esto, bastante. Pero es un tema tan precioso que yo ya lo venía trabajando y quiero compartir con ustedes. En esta noche va a ser un poco diferente a lo que suelo hacer muchas veces, porque va a ser una poco apologética, un poco de estudio bíblico, pero siempre centrado en la palabra. Y quiero compartir con ustedes. La palabra se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Y quiero tratar, el Señor me ayude, de poder caminar con ustedes a través de este precioso capítulo donde Pablo responde a una problemática que estaba sucediendo en la iglesia. Sabemos bien que son cartas porque justamente, y estas de Corintios son cartas que responden a cartas enviadas desde la iglesia, y que Pablo está tratando de aclarar a la iglesia y que quedó para nosotros, donde hay hermosos y preciosos testimonios y verdades de Dios que son fundamentales para nuestra fe, y que Dios en su providencia permitió, podríamos decir, aunque la iglesia sufra esos problemas, para que Pablo escriba eso desde el lugar donde está y nos quede a nosotros esas verdades profundas para nuestras vidas. Así que de eso quiero compartir en esta noche. Todos saben que estamos en época de Semana Santa, me imagino, ¿no? Hasta algunos ya estamos cansados de tanto feriado. Fue largo, pero sobre todo, no sé si ustedes se dieron cuenta, inconsciente o no, se hace un énfasis muy fuerte en nuestra cultura y también la cultura occidental, especialmente es un énfasis muy fuerte en la muerte y la resurrección de Jesús, en la muerte de Jesús, en la muerte y la crucifixión. ¿Se dieron cuenta? Todo se centra en eso y es verdad. Es sumamente vital e importante la muerte de Jesucristo. Su muerte en la cruz, su muerte vicaria en la cruz, murió por nosotros en nuestro lugar. Pero todo se centra ahí. Yo viví, como ustedes saben, 4 años vivimos en una ciudad que se llama Granada, en el sur de España. Y en Semana Santa debe ser la fiesta más importante de la ciudad. Y yo sé que en varios lugares como Sevilla también. Pero me impresionó, si ustedes se van a Semana Santa y llegan a irse solos sin que nadie les explique, se pegan un susto bárbaro. Porque lo que van a encontrar muchas veces es personas caminando por la calle, un montón vestidos de negro o de celeste o lo que sea, con los gorros largos y puntiagudos. ¿Vieron como el Ku Klux Klan? Pero bueno, de así, y vos ves todos caminando tapados con solamente se ven los ojitos. Y de golpe ves pasar los costaleros preparados para levantar las diferentes imágenes que llevan, que pesan un montón de kilos y parte de eso, y de golpe ves al Cristo, ¿cómo? Crucificado. Allí en la cruz, allí con la corona de espinas, allí con sus heridas, clavado en esa cruz. Pero no olvidamos que Jesús no está allí. Él sí fue crucificado. Él sí sufrió indeciblemente por causa tuya y mía. Pero la cruz está vacía. La cruz ya está vacía. Si nos acercamos bien, podemos llegar a ver las manchas de su sangre, las gotas derramadas de su sangre. Podemos ver los agujeros de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Pero Jesús no está. Él fue sepultado. Y al tercer día Él resucitó. Amén. Y de eso quiero hablarles, porque esta verdad también es fundamental en nuestra vida cristiana. Y se desprenden de esta verdad. Y cuando hablo de verdad, no hablo de una verdad simplemente teológica, hablo de un hecho real. Algo que sucedió y que Pablo ahora va a encargarse también de marcar esta realidad. Es un hecho documentado, posiblemente de los hechos más documentados, uno de los más documentados de la historia. La muerte y la resurrección de Jesús. A su vez también más discutidos y atacados. Porque tenemos que reconocer que tanto la muerte, que Jesús murió en esa cruz, como su resurrección, son la base de toda nuestra fe. Si alguna de estas no está, y Pablo lo va a reconocer ahora, vamos a leer, nuestra fe es vana.
Y no hace falta que nosotros tengamos que defender algo que es indefendible. No, porque es algo que es real y verdad y sucedió. Y esto quiero leer con ustedes. Entonces, si me acompañan en 1 Corintios, ¿ya lo tienen? Tienen que ahora, yo no lo tengo. Ahí está. Es bastante. Ténganme paciencia. Yo voy a ver si puedo saltear algunas partes para que tengan la idea completa. Pero Pablo, terminando la carta, ya una carta de las cartas más largas que Pablo escribió, dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Salteo, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos todos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido con Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que por la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, y cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado será la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Salteamos. 29. De no ser así, todo lo que dijimos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pasaje complicado que ahora voy a tratar de explicarles. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Por vergüenza de ustedes les digo. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere.
Y lo que siembra, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo. Quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Vamos a saltear ahí para no complicar. Versículo 45. Así como está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último hombre, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es lo terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es lo celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Yo ya sé, es muy largo, es una ensalada, parece todo esto, porque que muerto, que no muerto, que resucitó, que cuerpo, que celestial, que terrenal, que todo eso. Voy a tratar de llevar luz con la ayuda del Señor a estas verdades. Ténganme paciencia y trataré de no extenderme, pero un pasaje sumamente rico y hermoso, pero que confiamos que con la obra, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a traer luz a esto en su palabra. Amén. Señor, gracias por esta palabra preciosa. Señor, tan profunda, con tantas verdades, pero en esta hora quiero, Señor, con mis hermanos, sentarnos bajo tu autoridad, Señor, como los discípulos de antaño se sentaban a tus pies, a escucharte hablar, y que vos nos enseñes, Señor, que vos infundas aliento, vida, esperanza, Señor, que realmente podamos entender que nuestra vida no tiene su fundamento en esta tierra, sino su fundamento está más allá, Señor. Esperamos una patria celestial. Esperamos, Señor, vida entre los muertos. Señor, esperamos una resurrección. Esperamos verte cara a cara. Esperamos ser como ti, Señor, como vos sos. Esperamos a ti, mi Dios. Que esa sea nuestra esperanza y a través de esta palabra también, Padre, nuestra fe sea fortalecida en esta noche, Padre, recordando tu resurrección. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a ir con algunos pasajes para poder enganchar una idea y una línea, no todo, no voy a ir detallado como voy normalmente, pero voy a ir hablando de algunas cuestiones puntuales sobre este pasaje. Y Pablo va a estar respondiendo un problema, una pregunta que surgió y un problema que estaba surgiendo en la iglesia, pero que saben, interesante porque esa idea un poquito nos permea aún hasta nosotros, hasta el día de hoy. Y va modificando nuestra forma de pensar y de ver y de vivir en esta tierra. Interesante que a pesar de que pasaron miles de años, hay ideas equivocadas que muchas veces todavía nos modifican la forma en que vemos las cosas, en que vivimos y que aceptamos cómo son las cosas. Y de esto en alguna parte hablaré. Pero quiero irme primeramente al versículo 3. ¿Me acompañan ahí? Dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Dice que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, lo que Pablo está diciendo, miren, yo le entregué lo que yo recibí. Esto es el Evangelio. Jesús murió y eso estaba en las Escrituras, anunciado. Jesús fue sepultado y esto también estaba en las Escrituras, profetizado. Y Jesús resucitó y esto también estaba en las Escrituras. Esto es el Evangelio. Hermanos, de esto hablamos. Este es el corazón de nuestra fe. El Evangelio no es cosas que tenemos que hacer para Dios, ni siquiera es forma que tenemos de vivir que agrada a Dios. El Evangelio es una noticia. Y es una gran y buena noticia. Jesús murió por tus pecados. Y al tercer día Dios lo resucitó porque aceptó ese sacrificio en tu lugar. Son noticias que transforman las vidas, que cambian los corazones, que cambian naciones, que cambió la historia de la humanidad. Hasta tal punto que aún inconscientemente dividimos el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense. Es tan trascendental que marcó la historia de toda la humanidad y que cambió las vidas tuya y mía. Es una noticia, la más maravillosa noticia, y de eso Pablo estaba predicando. Dice, yo esto es lo que les predico. En resumen, esto es la cuestión. No crea que es una religión. Hoy Dora empezaba, decía, no es una religión. No es una religión. El Evangelio son buenas noticias para alguien que está perdido, para alguien que necesita buenas noticias, para alguien que se da cuenta que tiene la peor verdad del mundo, que es un pecador y que está condenado y no tiene arreglo. Pero ahí hay buenas noticias. Hubo alguien que vino a rescatarte, aun cuando vos eras enemigo de él. Amén. Y ese es Jesús. Amén. Ahora, esta es la verdad de las buenas noticias. Y dice, avanza un poquito. Y ahora Pablo va a decir, miren, esta es una noticia. ¿Saben qué hace? ¿Alguien ve noticias en la tele? Sí, todos vemos, me imagino que todos alguna vez por el rebote vemos la tele. ¿Y qué hace? ¿Qué rol tiene el noticioso? No se dice más así, ¿no? Pero bueno, la cadena de noticias, antes se decía noticioso, o los diarios, ¿qué tienen que hacer? Informar de qué, de un hecho, de lo que pasó, o lo que está pasando, pero pasó, ¿no? Yo estoy informando lo que pasó, ¿cierto? Es una noticia que se informa, ¿verdad? Y Pablo lo toma de la misma forma. Y por eso una noticia, para que sea veraz, tiene que tener sus fuentes contrastadas, que son verdad. Porque una noticia no es, me dijo fulanito, qué cosa, entonces yo te estoy diciendo, porque no, una noticia tiene que tener verdad. Y eso es lo que Pablo pasa a decir ahora, versículo 5. Va a dar pruebas de que esta noticia es verdad. Va a usar ¿cómo viene la noticia? Yo puedo ver, pero generalmente la otra opción, primero, la noticia se da porque hay testigos que están y vienen, ¿cierto? Pero por supuesto, después eso se extiende porque estos testigos que hacen dan testimonio de esta verdad. Y para que eso sea fidedigno, tienen que haber estado ahí, pero a su vez tienen que ser un ejemplo de que esto realmente sucedió. Y esto es lo que Pablo va a hacer ahora. Por eso nombra acá, y empieza versículo 5, que apareció, al final dice que apareció a Cefas, a Pedro. Interesante que nombre a Pedro aparte de ahora va a decir después los 12. Y hay una razón por qué lo hace. Porque justamente Pedro es un ejemplo vivaz de que la resurrección fue real. Porque ustedes recuerdan qué pasó con Pedro cuando Jesús fue llevado a la cruz, antes de la cruz. ¿Qué pasó? Lo negó 3 veces, ¿cierto? Lo negó 3 veces. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Pedro cuando el domingo en la mañana, cuando Jesús resucitó? ¿Dónde estaba? Estaba con los otros discípulos, escondido en algún lado, metido en algún lado, lejos. Pero nunca fue a buscar a Jesús, ni a ver la tumba, ni ninguna cosa. En realidad ninguno creyó que Jesús podía haber resucitado.
Es más, María Magdalena y las mujeres que fueron a la tumba el primer día llevaban las especies aromáticas. Ellos iban a honrar a su maestro, pero nunca pensaron que Jesús estaba resucitado. Ahí tienen un hombre temeroso con miedo, no temeroso, un hombre con miedo. Un hombre que estaba seguro, Jesús murió, porque había visto la muerte de Jesús. Un hombre que había terminado completamente con sus esperanzas. Pero tiempo después, ¿cómo vemos a Pedro? Se para él delante de 3.000 personas en Jerusalén, el mismo lugar donde habían crucificado a Jesús, delante de posiblemente muchas de las autoridades que habían llevado a preso a Jesús. Muchos de los que estaban escuchando habían levantado la mano cuando dijo, le soltamos a Barrabás o a Jesús, y dijeron, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué es con Cristo? Dijo Pilato, crucifíquenlo. Seguramente estaban muchos de esos ahí también. Y el temeroso, el que no quería ni que había negado a Jesús simplemente por decirle que había conocido, se para y pues dice una cosa como, ese Cristo que ustedes crucifican, ¡wow! Dios lo ha hecho Señor y Dios. ¿Qué pasó? Pensemos lógicamente. ¿Qué pudo haber hecho que cambie Pedro de esa forma? Si alguien me puede dar un argumento más claro y más fuerte que decir, tiene que haber visto a Jesús resucitado. Tiene que haber estado con Jesús. Tiene que haber hablado con Él. Tiene que haber desaparecido cualquier sombra de duda. No le contó nadie que tiene que haber estado con Cristo Jesús. Lo vio. El único que pueda, cosa que se me ocurre, que puedo pensar que puede haber transformado la situación de ese hombre, de un cobarde como voy yo, a un hombre sumamente valiente donde su vida pasaba a segundo plano, no le importaba qué pasaba con él, pero él tenía que contar esta verdad del Evangelio. Jesús resucitó. Amén. Él resucitó. Y después de eso, dice, y a los 12. Y yo quiero que vean un poquito. Acá hay algunos de los 12. ¿Qué pasó con ellos? Y ahora le... Mucho de lo que está ahí, información que está ahí, es tradición, no dice la Escritura. Algunos sí dice, otros no dice la Escritura, pero la tradición habla de su término. Lo que sí se sabe es que todos excepto Juan murieron. ¿Y saben por qué murieron? Por atestiguar que Jesús resucitó. ¿Qué cambió en esos hombres? De haber estado escondidos y no haber seguido, y cuando Jesús fue preso todos fueron esparcidos, como la profecía decía, a estar dispuesto a dar su vida. Yo sé que alguien puede pensar, mucha gente da su vida por cosas falsas. Sí, es cierto, pero tiene que estar convencido que son verdad. Nadie da su vida por una mentira que sabe que es mentira. Uno puede extender la mentira lo que quiera, pero hasta cierto punto nadie da su vida por una mentira sabiendo que es mentira. En cambio ellos que vieron Jesús morir, que morían de miedo, sin embargo aún luego de eso testificaron con sus propias vidas la verdad de que Jesús resucitó. Amén. Y no sigue Pablo, dice, por la duda, si le quedan dudas todavía.
Si están dudando si Jesús resucitó, la lista continúa. Dice, luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos duermen ya. Miren, están los discípulos, pero alguien puede decir, ok, los discípulos están muy cercanos, ellos eran muy cercanos a Jesús. Está Pedro, que era re cercano a Jesús también. Ok, pero hay 500 testigos. Si ustedes tienen duda, de los cuales 500, hay muchos que todavía están vivos. Vayan y pregunten. Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué hicieron los líderes religiosos cuando se enteraron de que la tumba estaba vacía? ¿Qué le dijeron a los soldados romanos que se habían dormido o que de miedo? Le dijeron, no se preocupe, ustedes digan que robaron el cuerpo. Porque ellos tenían miedo, y lo declararon antes, por eso pidieron la guardia. Ellos tenían miedo que los discípulos robaran el cuerpo y digan que Jesús había resucitado. ¿Ustedes creen que habiendo 500 testigos que ellos podían desacreditar, ellos no hubieran apretado, como diríamos hoy, hubieran dicho y digan, hey, de verdad viste a Jesús crucificado, resucitado? De verdad es así, a 500, y de esos 500, por lo menos 20 o 30, si no fuera cierto, hubieran aflojado, hubieran dicho, no, Jesús no resucitó, en realidad estoy inventando. ¿Y ninguno de ellos? ¿Por qué? Porque simplemente no queda otra cosa que pensar que era verdad, y me estoy diciendo demasiado honesto, o sea, avanzo rápido. Después se apareció Jacobo. ¿Saben quién es de Jacobo? Porque dice, se apareció Jacobo. No es ninguno de los discípulos, de los 12. Este Jacobo es el hermano. Es el hermano. Lo que en nuestra Biblia aparece al final, Santiago. ¿Saben? Santiago, ninguno de los dos hermanos de Jesús jamás creyeron en Jesús mientras Jesús estaba vivo. Es más, hasta el punto cuando dicen, varias veces lo trataron un poco socorronamente a Jesús. Si no, andaba así, subía a Jerusalén Boque. No lo tomaban en serio. Y ahora, Jacobo también cree. ¿Qué cambió? Para que Jacobo, que antes no creía, ahora, después de muerto, crea. Si alguien me puede decir alguna opción para creer que simplemente Jesús resucitó. Ellos tenían que haberse testigos verdaderos, cercanos y oculares de la resurrección de Jesús. Tenían que haber estado con Jesús después de morir. No hay otra opción. Y termina. Y al último, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, Pablo. Y saben, creo que este es el argumento más fuerte de todo. Porque si hay alguien que no creía, si hay alguien que era, y él lo dice más abajo, enemigo de la cruz de Cristo, alguien que perseguía a los que creían en Jesús, que iba contra los que creían en Jesús, hacía todo lo posible por desacreditar el mensaje del Evangelio. Si alguien que pudiera hacer algo para desacreditar este mensaje, para quitarle verdad a este mensaje, si hay alguien que lo hubiera querido hacer, era Pablo. Y ahora él es el primero que está predicando que Jesús resucitó. Explíquenme ustedes, si es que tienen alguna idea mejor, ¿qué otra cosa pudo haber pasado que la pura verdad? Jesús resucitó. Amén. Él vive. La tumba está vacía. Realmente esta es la más maravillosa noticia que podés escuchar. Jesús vive. Saben, frente a esta verdad, y ahora voy a al final hacer, si me da tiempo, la invitación, pero esta verdad, si aquí hay alguien que no entregó su corazón al Señor, quiero que lo pienses bien, porque está delante de esta verdad incontrastable. ¿Puedes rechazar a Jesús? ¿O solo puedes humillarte delante de Él y decirle, tú eres mi Salvador y mi Señor? Porque la verdad es que Jesús resucita.
Y pueden querer mirar para otro lado, podés querer lo que sea, pero esto es una verdad. Y frente a esta verdad, todo ser humano tendrá que dar una respuesta, ¿saben? Frente a esta verdad, frente a este Señor, todo ser humano tendrá un encuentro. Porque dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para honra de Dios Padre. Quieras o no, creas o no, lo aceptes como Señor o no, esta es una verdad que nadie puede negar. No hay forma de hacerlo. Pero bueno, ni entramos en el problema y ya vamos como 20 minutos y acaba el problema. Versículo 12 dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? El problema está en lo siguiente. Ya Pablo aclaró, Jesús resucitó. Él vive. Ahora, la cuestión que estaba pasando en la iglesia era lo siguiente. La cuestión era que había una línea de filosofía o pensamiento que decía lo siguiente, empezaban a decir y escuchar, y estaban entrando en la iglesia, que, no había resurrección de muertos. Que vos morías y se separaba la carne negativa y mala y quedaba ahí, y el espíritu sí iba con Dios, porque eran creyentes algunos, pero se separaba eso y no había más resurrección de muertos en eso. Y Pablo lo que va a recalcar acá y va a aprovechar para poner el tema de la resurrección en medio, es decir, esto no es así. No es lo que la palabra de Dios enseña. ¿De dónde viene, y acá va, de dónde viene esta idea de, la carne es mala y negativa, no tiene arreglo, es todo lo malo, todo lo negativo, todo lo corrupto, y el espíritu, lo interior, el alma, eso es lo bueno, lo salvable? Y eso muchas veces nosotros decimos, porque Dios viene a salvarte, a salvar las almas. Es correcto, pero no es completo, ¿verdad? Esto viene de un filósofo griego que se llamaba Platón, ¿verdad? El platonismo sostenía específicamente esta verdad que en el siglo IV aproximadamente antes de Cristo, esta verdad, esta idea, esta filosofía, que la carne es malo, que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno. Miren, esta verdad parece una soncera, pero fíjense cómo nos afecta aún hoy a nosotros mismos. Muchas veces, muchas personas que vienen con la idea, por ejemplo, de que y muchas religiones, la sexualidad es completamente mala y negativa. No, ven como lo sexual como todo sucio, malo, negro y oscuro. Y saben, por esta idea loca, muchos matrimonios mismos han tenido fracasos y problemas y roturas. Porque arrastramos esa idea, no, esto es algo que, sí, la sexualidad primero no es mala, Dios la creó. Dios hizo hombre y mujer. Y hizo el matrimonio como marco para disfrutar de la creación de Dios. Lo que está fuera de el marco que Dios puso, que es disfrutar la sexualidad en el matrimonio, sí es pecado. Y sí nos corrompe, y sí nos daña. Pero dentro del matrimonio es una bendición de Dios. No es solo para procreación, sino la procreación es el regalo final, el regalo que Dios nos da, de poder disfrutar, el esposo y esposa disfrutar juntos. Es un regalo de Dios, porque Dios nos creó de esta forma. Para apreciarnos, para compartir realmente. Se trata de eso. Otro ejemplo. Muchos piensan que todo lo que es el mundo, el trabajo, todo eso es producto de lo malo y el pecado. Mi querido, no es así. El pecado, el trabajo no es castigo por el pecado. No es consecuencia de la caída. Dios ya le había dado trabajo a Adán y Eva antes de la caída. Él le dio que
administren la tierra, que pongan nombre a la creación. Él le dio que todo en sus manos. Él les regaló eso para que trabajen. El castigo fue que con el sudor de tu rostro, ahí todo va a ser mucho más difícil por el pecado. Y sin duda es así. Pero es un regalo de Dios, el trabajo, todo lo externo, porque Dios nos creó como seres integrales. Y no es cuestión de, yo salvo el alma y el cuerpo no sirve para nada. Sí, es verdad que la consecuencia del pecado afecta a nuestro cuerpo. Enfermedades, envejecimiento, impulso pecaminoso que se expresan a través del cuerpo, pero que están en nuestro corazón. Así como integralmente somos pecadores, también Dios quiere salvarnos, nos salva integralmente. Y de eso trata. También va a haber resurrección de nuestros cuerpos. No los va a dejar en la tumba. Y eso es lo que Pablo va a hablar ahora en este punto. Pero esto también llegaba al final acá estamos hablando del año 50, 60, pero al final del primer siglo, también surgía una idea que nacía de esta idea de la separación entre el cuerpo y el alma, de decir, ok, mira, como Dios viene a salvar el alma en lo interior, y eso es lo importante, lo que vos hagas con tu cuerpo físico no afecta a eso. Si vos querés pecar, hacer macana con tu cuerpo físico, eso es aparte, que se funda el mundo. Pero vos, total, Dios viene a salvar el alma. Miren, son cosas e ideas, y ahí viene idea nuestra como cosas como alguna vez he escuchado. Si te hace feliz, métele. Es lo que te haga feliz, porque este mundo se termina y mi hermano, no es así. Lo primero, bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero discutir lo que es ser feliz realmente. Pero eso, el típico, ¿viste? Que te quiere dar un consejo y dice, mira, si a vos te hace feliz eso, vos sé cómo sos. Derivaciones muchas veces de estas ideas que son mucho más antiguas, pero que no me voy a recalcar. Pero simplemente el argumento de Pablo es el siguiente. Dice, ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Ustedes dicen que simplemente importa el alma. Pero si ustedes dicen esto, y Pablo dijo, estamos predicando, el evangelio, la centralidad del evangelio es sobre la resurrección. Si ustedes dicen esto, entonces lo que están diciendo es que Jesús tampoco resucitó. Si ustedes sostienen esta verdad, entonces ustedes están sosteniendo que Jesús no resucitó. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Jesús tampoco resucitó. Nadie resucitó. ¿Sí? Y si no hay resurrección de muertos, y va a enumerar, y yo voy a leer despacito, decirle rápidamente nomás, dice, si no hay resurrección de muertos, si Jesús no resucitó, entonces, primero, nosotros estamos mintiendo en la predicación diciendo que Jesús resucitó. Y yo ya les mostré un poco antes que Jesús sí resucitó. Segundo, si Cristo no ha resucitado, en nuestra predicación no tiene ningún valor lo que estamos predicando. Imagínense la centralidad de la verdad de la resurrección. Si Jesús no resucitó, esto no tiene sentido lo que estamos haciendo. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. La resurrección, ¿por qué? Porque la resurrección es la certificación, y ahora vamos a ver rápidamente, de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso Pablo dice, un poquito más adelante, si Jesús no resucitó, entonces tanto nosotros como los que nos precedieron y ya duermen, están perdidos en sus pecados. Si Jesús no resucitó, no hay perdón de pecados. Estás completamente perdido en pecado. Y sigue avanzando rápidamente. Si Jesús no resucitó, seguimos completamente perdidos. Versículo 18. Seguimos cargando con nuestros pecados porque no han sido perdonados. A tal punto es tan importante la resurrección. Pero, ¿qué implica entonces la resurrección? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y son varios los puntos que quiero marcar con ustedes de forma rápida. La primera de ellas, dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de los muertos. Hermanos y hermanas, la verdad de la resurrección, Él las permite que un hombre o una mujer que están muertos en su delito y pecado, que están muertos espiritualmente en primer lugar, puedan tener vida. Que Jesús haya resucitado permite que vos hayas podido creer realmente en Jesús. Que Dios haya puesto su espíritu en tu vida. Porque es por medio de la resurrección de Jesús, dice Pedro. Que puedas creer ese milagro de la resurrección. Segundo, su resurrección asegura nuestra justificación. Romanos 4:25. Que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la cruz, Jesús murió y cargó con nuestros pecados. ¿Cierto? ¿Eso decimos? ¿Sí o no? Amén. Él cargó con nuestros pecados. Ahora Él llevó nuestros pecados. ¿Que nuestros pecados contra quién son? ¿Contra quién pecamos? Contra Dios Padre, contra Dios, ¿cierto? Obviamente en nuestro pecado afectamos a lo que está a nuestro alrededor. Pero pecamos en primer lugar, todo pecado es contra Dios. Es Él el que debe perdonar y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Jesús llevó nuestras cargas y ahora el Padre reconoce y acepta ese sacrificio, ese pago por nuestros pecados. Y en la resurrección Él certifica, sí, yo acepté el sacrificio de Jesús en la cruz. Por consiguiente, a partir de ahí, camino, vos sos justificado. Sos declarado justo, legalmente. Ya no hay nadie que pueda acusarte de pecador. Ni el diablo, ningún ángel, ni ninguna persona legalmente delante de Dios puede acusarte de pecador. ¿Por qué? Porque yo acepté el sacrificio, porque el Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. Y así con cada uno de nosotros. Por eso nos podemos presentar delante de Dios justificados, justos. Mi hermano, mi hermana, mírate a vos mismo. Si has creído en Jesús, si entregaste tu vida a Él, si creíste que Él murió por tu pecado y que Jesús y que Dios lo resucitó de los muertos, pues tú sos un hombre, una mujer justos. Porque Él te justificó. Porque tus pecados fueron cargados por tu Señor en la cruz del Calvario. Porque Él murió por ti. Y porque al tercer día la tumba estaba vacía. Porque el Padre dijo, sí, consumado es, cumplido, certificando lo que el Hijo dijo en la cruz. El pago está cumplido, hasta tal punto está cumplido el pago, que la muerte, cuyo aguijón, cuyo poder es el pecado, no pudo retener a Jesús. Y tuvo que dejarlo libre, salir, rompió, le quitó la llave de la muerte, el poder que la muerte tenía, que era el pecado. Y es por esa razón que vos y yo también, algún día, mis queridos, escuchen, vamos a resucitar en Cristo Jesús. Amén. Tercero, escuchen esto, también es sumamente importante. Por medio de la resurrección, la verdad de la resurrección, recibimos de parte de Dios el poder para vivir una vida de obediencia y para llevar adelante nuestro llamado a servirle. Efesios 3:19 creo que. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Escuchen. El poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Repito. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con quién? Para con nosotros, dice Pablo. Para todos los que creen, para vos, si crees, si sos un hijo de Dios, hay un poder que actúa en tu vida. Un poder que obra por medio del Espíritu en tu vida. Ese mismo poder que actuó en Cristo en la resurrección y lo levantó de los muertos, ese mismo poder actúa en ti. Y este mismo poder te permite vivir la vida que Dios quiere que vivas. Ya no en tus fuerzas, ya no con tu perseverancia o tu persistencia o tu capacidad de no, ninguna de esas cosas nunca alcanzaron para vivir la vida que Dios quiere. No en tu carne, sino en el poder del Espíritu, el poder de Dios obrando, que obró en la resurrección. ¿Entiendes?
Por eso es que ya no puedes decir, yo no puedo con esto. Bueno. Ya nos ponemos finos, sí, de verdad no podés con ciertas cosas, ni yo puedo con ciertas cosas. Pero no se trata de lo que yo pueda, se trata de lo que Él puede. Y si Jesús resucitó, ese mismo poder actúa en mi vida. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no puede hacer en tu vida? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda transformar en tu corazón? ¿Acaso hay pecado que Dios no pueda darte la gracia de poder dejar? ¿Acaso no hay situación que Dios no pueda ayudarte a salir? Mi querido, Jesús resucitó. Y esta es la certificación de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la razón por la que puedo decirle, Señor, yo en ti. Como dice el Salmo, saltaré los muros. En ti podré hacer un montón de cosas, solo en ti. Porque vos resucitaste. Y ese poder actúa en mí y actúa en vos. Entonces, mi hermano, no saquemos de nuestra mente y nuestro corazón, no pongamos un exitismo evangélico que vivo ¿cómo decimos? En victoria, ¿cómo es? Bendecido en victoria. Aunque es verdad, dice una verdad. Aunque el concepto de bendecido y victoria muchas veces difiere mucho el de Dios con el nuestro. Pero es una verdad, bendecido en Cristo, porque Él resucitó, mi hermano. Y aún así, que vengan problemas y dificultades, y van a venir, aún así, yo todo lo puedo en Cristo, en aquel que resucitó. Y Él me fortalece. Amén. Amén. Esta es la verdad. La resurrección también es la garantía de la victoria final y completa de Cristo. Si no hubiera salido vencedor en su enfrentamiento con el último enemigo, ¿cómo habríamos podido tener la seguridad de que ha derrotado a la muerte y aquel que tenía el imperio de esta muerte, que es el diablo? Jesús venció. Jesús venció. Y por consiguiente nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es la garantía, mi hermano, la garantía de esta resurrección. Y ahora avanzo rápido en los últimos temas que son hermosos que están ahí. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a resucitar algún día? Sí, esto me da la garantía, no voy a aplicarle tantos textos, pero no importa, esto me da la garantía de dos cosas también. La primera es que si yo duermo con Cristo hoy, si muero, al momento en que abra mis ojos, al instante yo estoy en su presencia. Amén. Esa es mi esperanza. Si yo muero hoy, en espíritu, mi alma estará en su presencia. Amén. Eso será así, pero eso no será para siempre, sí, ¿saben? No estaré solamente en alma, algún día estaré completamente, aún mi cuerpo estará con Él. Porque algún día cuando Él venga, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, los que vienen con Él recibirán un nuevo cuerpo. Sí, ese cuerpo que está enterrado. Y que ya no queda nada. Será resucitado. Y Pablo va a usar un tiempo, varios versículos acá, para hablarnos de cómo será eso. Porque le preguntan, versículo, qué cosa, hablando de la consecuencia del pecado en el cuerpo, no veo. Versículo 35 dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Cómo va a ser eso? Fascinante, ¿no? ¿Cómo será eso? Y él da algunas, yo le voy a esto para otro estudio bíblico, pero no importa, simplemente algunos detalles que me gustan mucho. Va a decir, miren, en resumen, miren, así como hay cuerpos terrenales, hechos para esta creación, la tierra, también hay cuerpos celestiales. Sí, dice, las semillas se plantan, muere para que nazca, dice, bueno, va a pasar la muerte, vamos a pasar la muerte, pero saldrá un cuerpo nuevo, y este cuerpo va a decir, libre de corrupción, libre de todo lo que aqueja a nuestro cuerpo, perfecto, sí, que no va a afectarse ni enfermedad ni nada, va a ser perfecto, pero será, dice, hay cuerpos que son terrenales para esta creación, pero este cuerpo terrenal que está hecho para esta creación no puede habitar el cielo.
Por eso también hay cuerpos celestiales. Y nosotros recibiremos ese cuerpo celestial. Y será, hay varias cosas. Primero, nos vamos a conocer. No crean que sea, yo voy a ser rubio con claro. No pasa por ahí, no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Al que quiere rubio con claro, al que quiere morocha, yo qué sé. Cada uno con su gusto. Pero no pasa por esa cuestión. No pasa por lo estético, aunque seremos hermosos. Porque seremos parecidos a Jesús. Hermanos, seremos iguales a Cristo. Entonces imagínense lo que será. A mí me gusta lo que dice, yo lo anoté por acá porque me gusta lo que dice. Él escribió un libro que se llama El peso de la gloria. Y es un relato de ficción sobre personas que son llevados al cielo pero que no tienen el cuerpo celestial. Entonces se encuentran con personas de un cuerpo, hace una ficción. Pero él dice algo así, dice, esperen que yo noté acá. Así, si pudiéramos ver ahora a un cristiano glorificado, ¿cómo sería la resurrección? Dice, estaríamos tentados a inclinarlos y adorarlos. ¡Wow! ¿Saben? No está diciendo una blasfemia. Porque tiene su fundamento lo que C.S. Lewis dice. Imagínense, sería, ve así. ¿Qué vieron cuando vieron a Jesús? Resucitado. Algo así. Porque Jesús no resucitó el alma. Jesús, aclaró por la duda si alguien está hablando de resurrección completa. Jesús resucitó para no morir. A diferencia de la resucitación de Lázaro, de Talita y lo que ustedes quieran, que es diferente. Ellos resucitaron y murieron. Pero Jesús, ya la muerte no tenía potestad. De la misma forma nosotros seremos resucitados, tendremos este cuerpo que será increíble. ¿Por qué? La salvación, la gloria futura del creyente es inmensa. Y pensemos en eso, esa es nuestra esperanza, hermano. La salvación no es solo perdón, la salvación es transformación total de ser humano. Empieza en nuestro interior, pero va a abarcar todas las áreas del ser humano. Seremos completamente transformados. Seremos conformados a la imagen ¿de quién? De Jesús. Si te ocurre algo más bello que Jesús, piensa, si te ocurre alguien más bello realmente que el Señor Jesús, algo más glorioso que el Señor Jesús, algo más precioso que el Señor, alguien con quien más te gustaría sentarte a mirarle aunque sea. Y como Marco Vidal diría, aunque no me salga una palabra, simplemente estar en tu presencia. Pues déjame decirte que vas a ser parecido. ¡Wow! Ese es el plan que Dios tiene para tu vida, para los que creen en Él. En todo sentido. A veces cuando decimos parecido a Cristo, claro, en estas vidas habla de carácter, interiormente. Pero seremos integralmente en todo sentido. Seres celestiales. ¡Wow! Mi hermano, a eso somos llamados. Esa es la gloria de Dios. A eso somos llamados. No es solo espiritual, sino también corporal. Un cuerpo glorificado, incorruptible. Sin contaminación, sin rasgo de pecado. Sin siquiera inclinación a pecar. Completamente descansado. Piensen simplemente, yo a veces me pongo a pensar lo que sería sin preocupación, sin un atisbo de angustia. Oh, yo quisiera algún día ver eso y sé que lo voy a ver, porque creo en el Señor Jesús. Amén. Por eso cuando, pensando en eso, en esta verdad, cuando miramos a las personas, hermanos, nunca podemos mirarla, y sobre todo cuando son aquellos que son cristianos, pero a todo el mundo, mirar el valor de cada ser humano. Porque el valor eterno que tienen cada ser humano es invaluable. Es verdad, algunos destinados en cierta forma a la gloria indescriptible que nombré. Pero en cambio otros, aquellos que rechazan a Jesús, destinados a la ruina eterna.
a la perdición eterna. La diferencia: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entrega a tu vida al Señor Jesús. Y dice, bueno, me voy a dejar acá ya, pues mucho hay más todavía, pero interesante. Él dice, y dejará a los enemigos, a sus enemigos, hasta que sus enemigos, ¿quiénes son sus enemigos? Después habla muy interesante, dice, los que te bautizan por los muertos, que también explicaré en otro momento. Pero quiero ir cerrando. Si esto es verdad, y como les traté de demostrar en esta tarde, noche, dándoles argumentos razonables de que Jesús realmente resucitó. Y les traté de darle también, si es que resucitó, la esperanza que tenemos en Cristo. El poder que actúa en nuestras vidas. La verdad de este evangelio que traspasa y transforma las vidas de todo aquel que entrega su vida a Él. Y que delante de este evangelio ninguno es afectado. Porque este evangelio te va a condenar o te va a salvar. Porque no vas a poder decir, yo no lo sabía. Ni argumentar, no, pero yo soy inocente, a mí nadie me dijo. O salva para gloria eterna, o condena para ruina eterna. Es tu decisión. ¿A dónde continuará la historia de tu vida? La tumba está vacía. Si pudiésemos hoy, aunque hoy está complicado, ¿no? En tantas guerras, pero si pudiésemos hoy caminar y estar ahí a los pies de la cruz y seguir y mirar, usemos la imaginación. Mirar allí a José, las mujeres, José Arimatea, las mujeres, preparando el cuerpo rápidamente porque llegaba ya el día de reposo, la Pascua, el sábado. Y preparando el cuerpo y llevando en un lapso de unas pocas horas el cuerpo a la tumba. Con el corazón roto, desgarrado seguramente. Si pudiésemos ver cómo las mujeres se alejaban, todos dejaban esa tumba, solo los soldados quedaban ahí, posiblemente 4 o 5. No me acuerdo cuánto era la guardia mínima. Nadie visitó ese sábado la tumba de Jesús. Pero si pudiésemos acompañar a esas mujeres esa mañana temprano. Hermano. ¿Saben? Cuando Jesús murió hubo un terremoto. ¿Recuerdan? La tierra se conmovió. El Hijo de Dios estaba entregando su vida por tus pecados. Se llegó a romper algo. Ni toda la creación quedó indemne a esa realidad. El Hijo de Dios muriendo y cargando el pecado de la humanidad. De golpe, el Hijo y el Padre, que tuvieron una comunión perfecta hasta ahí, se separan. Porque el Hijo cargaba pecados que no eran de Él. Día más terrible y triste. Pero ¿saben qué pasó esa mañana del domingo? Esta vez la tierra volvió a temblar. Yo estoy seguro, esta vez la tierra tembló de gozo. La muerte fue vencida. Ahí está el vencedor. ¿Saben? Él dejó, sí, Juan creo que cuenta el detalle, deja su lienzo y la parte que cubría su cabeza la deja envuelta, puesta en orden. ¿Saben? Eso leía que una costumbre, bien en contexto judío, una costumbre cuando el amo de la casa, el dueño de la casa está comiendo, están los sirvientes sirviendo. Dice que cuando el amo, cuando no va a comer más y es la orden para que el sirviente junte, enrolla y lo deja desordenado la servilleta, podríamos decir, que no son la servilleta en la mesa.
diciendo, tengo que juntar la mesa, ya no vuelve más el amo. Pero cuando el amo por alguna razón tiene que levantarse, pero va a seguir comiendo, lo que hace, ordena bien y lo pone sobre la mesa. El amo, el sirviente sabe, el amo vuelve. Y cuando yo me imagino, cuando Pedro vio, porque Pedro es el que ve, creo que Pedro o Juan, ya no me acuerdo, uno de los dos seguro ve, él entendió. Y eso es lo que debemos entender vos y yo. Jesús vuelve. Mi querido, Jesús va a volver. Este que resucitó va a volver a buscar a su pueblo, a darnos un nuevo cuerpo, a resucitar. Si estamos vivos, nos transformará. Y si hemos partido con Él, nos dará un nuevo cuerpo en Cristo, para que reinemos con Él. Y esto es lo que celebramos en esta noche, hermanos. Su resurrección es la garantía de nuestra justicia, de nuestra nueva vida, de nuestra vida victoriosa, del poder para hacer su voluntad y de que aún frente a la misma muerte no tengamos nada que temer, porque Él venció a la muerte. Amén. Y si esto es verdad para tu vida, le dejo el último texto, versículo 58, literalmente el último. Dice Pablo: por tanto, mis amados hermanos, por tanto, si esto es así, si crees que Jesús resucitó, no podés vivir ignorando esto. No puedes vivir diciendo esto no pasó. Tu Señor ha resucitado y va a volver a buscarte. Por tanto, mis amados hermanos, estén primeramente firmes. Sí, hay luchas. Sí, va a haber pruebas, hay dificultades. El mundo va a estar en contra de esta buena noticia. Pero usted va a haber tentación, pero permanezcan firmes. Jesús resucitó. Estén firmes. Constantes. No. Dejen de lado ya el para acá, para arriba, para abajo. Dejen la rebelión y la cabezadurez que tenemos. Sino firmes y constantes. Jesús puede venir en cualquier momento, puede venir ahora, puede venir a la madrugada, puede venir mañana, no lo sé. Pero aunque Él no viene ya, tú puedes ir con Él. Firme. Aprovecha bien el tiempo que Dios te dio. Sírvele con todo tu corazón. Vive para Él. Deja de la excusa que no me gusta el hermano, que no, que la iglesia, yo que sé que no puedo, que nadie me entiende. Deja ninguna excusa delante de Dios. Él resucitó. Vive esta verdad. No, pero ya hay tiempo para comprometerme más. ¿Tú qué sabes? Si habrá un tiempo mejor que este para venir a los pies del Señor. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor. En otras palabras, hermano, trabajar, que hay mejor cosa y más gloriosa que dedicarte a la extensión del reino de Dios. Una vida más cómoda, un poco más de comodidad y recursos, tesoros en esta tierra, una relación que crees que te va a satisfacer. ¿En qué vas a invertir tu vida? A fin de cuentas, dice Pablo. ¿Que hay algo más glorioso que hacer la obra del Padre? ¿De trabajar junto al que resucitó? ¿Hay algo más que pague mejor, mi hermano? ¿Hay algo que nos pueda hacer más feliz y que nos asegure un futuro glorioso? Dime tú si encuentras algo. Porque yo no. Porque ¿saben qué? Porque nuestro Señor es fiel y justo y generoso con aquellos que le sirven de corazón.
Dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, mi hermana, va a haber recompensa. Vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena entregar tu vida. ¿Qué pierdes? ¿Qué guardas para ti? ¿Qué pierdes entregando tu vida a Él? ¿Para qué retrasas algo si se te está ofreciendo en Cristo los mejores tesoros? Las cosas más preciosas de esta vida y de la que viene. ¿Para qué esperar? ¿Por qué perder? Porque hay mucho que perder en nuestra rebelión con Jesús. Pero sobre todo hay mucho más para ganar. Joven, que crees que tiene los años para comprometerte mucho más adelante y no pasa nada, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Que sea mejor que vivir para Él. De trabajar para el Rey de Reyes, de servirle con tu carrera, tu profesión, tu trabajo, tu estudio, lo que quieras, pero que sea para Él, para su gloria. No perdamos el tiempo del Señor, la oportunidad que el Señor nos da de vivir esta vida abundante que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Porque Él, mi querido, resucitó. Amén. Y esto es lo que celebramos, como dije, y yo le apelo a los hermanos que por favor estén acercándose los que van a ayudarme a servir. Y esto es lo que celebramos hoy, este pacto. Recordando su muerte en la cruz, el pacto sellado con su sangre,